Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho su presencia. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera edición del Congreso Internacional de Espacialidades y Territorios 2021. En nombre de los integrantes de los comités académico y organizador, dedicamos estos 2 días de trabajo a la que cuya partida iniciada deja un gran vacío en las discusiones contemporáneas referentes a la vida urbana. Fue un placer haber trabajado con ella, ya que en varias ocasiones estuvo en nuestro colegio charlando con las alumnas y con los alumnos y los miembros del equipo de investigación. Descansa en paz, Ángela, ya tendremos la oportunidad de volverte a escuchar. Agradecemos enormemente la presencia del doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, así como la de la doctora Rosalba Ramírez Rodríguez, coordinadora del Colegio de Antropología Social, cuyo trabajo y compromiso de ambos con la investigación, la difusión y la divulgación coadyuvan a las facilidades para la realización de cada edición de este congreso. Gracias a las y los el evento de este año. Sabemos que la modalidad es distinta, pero esto no implica que se carezca. El PADES está conformado por 8 simposios, 4 mesas y una ponencia que giran en a las temáticas centrales de esta evento: los riesgos, los cambios y las reconfiguraciones espaciales que el último año y medio. Este año también contamos con una nueva institución convocante a través del prestigio que la caracteriza, hace más sólida el gran grupo de Latinoamérica. Agradecemos a la doctora de Ciencias Antropológicas de Buenos Aires y las integrantes de su de la Universidad de Chile. Gracias por la invitación. Como cada No se escucha. Doctora Mariana, le sugeriría, por favor, tiene usted una alerta de bajo ancho de banda. Le sugeriría, por favor, cerrar a las aplicaciones que tenga abiertas en su computadora o en su dispositivo para que no consuman recursos y podamos escucharla mejor. De hecho, le sugeriría apagar a su cámara y nada más quedar el micrófono para escucharla fluidamente. Gracias. Sí, gracias. De hecho, tengo todo cerrado bueno, ya apagué la cámara. Este, como cada 2 años estaremos trabajando con la intención de poder publicar la mayor cantidad de ponencias posibles, así como de generar más vínculos académicos que nos permita reunir no tan lejano los estudios de las especialidades y los territorios de América Latina. Como resultado del congreso pasado, se ha publicado un número de la revista Mirada Antropológica, Los territorios comunitarios como estrategia de resiliencia en el centro norte de México, y el libro titulado Habitar y habitabilidad en contextos metropolitanos, cuya presentación organizada por la Coordinación de Publicaciones de la FILBUAP se realizará el día miércoles 6 de octubre del presente. Estaremos compartiendo a través de redes la información necesaria para que puedan acompañarnos ese día, así como los enlaces para que puedan consultar las obras. De igual manera, están próximos a salir otro número de la revista y otro título titulado La nocturnidad, espacios y prácticas sociales. Para este año estaremos trabajando en conjunto con la doctora Soledad Laborde del Instituto de Ciencias Antropológicas UBA para hacer posible este objetivo. Pues gracias, ponentes, magistral, a los ingenieros y personas de TICS que nos están apoyando con la plataforma, profesores, investigadoras e investigadores, alumnos y alumnas, directivos, gracias. Gracias a la doctora Virginia Cabrera, al doctor Abilio Vergara, a la doctora Andrea Burbano, a la doctora Mónica Lacarrié, al doctor Ernesto Licona
y al maestro Alejandro Sotelo por hacer posible el Espacialidades de este año. Muchas gracias. Finalmente, pues esto justo solicita la colaboración para mantener silenciados sus micrófonos y tener sus cámaras apagadas con la intención de pues no saturar la plataforma, ¿no? Los asistentes y el público en general podrán realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma o por mensajería Facebook, a través de las cuales habrá transmisiones en vivo. Las y los moderadores, así como las personas de logística, serán los encargados de canalizar las preguntas. Sin más, les deseo una jornada de trabajo muy provechosa. Ahora solicitamos amablemente al doctor Ángel Xolotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, hacernos el honor de llevar a cabo el acto protocolario de inauguración. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a la Facultad de Filosofía y Letras, que es sede de este tercer Congreso internacional y que de alguna manera se ha consolidado como una pequeña tradición, ¿no? Muchas gracias a todas las instituciones participantes, a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Buenos Aires y Etnograph Gestión y Cultura, así como a los colegas de nuestra escuela, digamos, nuestro colegio de antropología social, que bueno, aprovecho para felicitarlos nuevamente por el trabajo que se ha realizado en los últimos años y la consolidación de los programas y de los posgrados, especialmente el ingreso del doctorado en antropología social al PNPC de CONACYT. Eso pues sí, indica el trabajo que se ha realizado y entre ellos se encuentra precisamente esta tradición de congresos que refuerzan una de las líneas importantes de trabajo y que ha logrado pues vincularse con otras instancias y con otros colegas, ¿no? Yo creo que esa es una de las formas en las que podemos mantener, proteger, e impulsar el trabajo de las humanidades y de las ciencias sociales. Muchas gracias a todos por esta organización, muchas gracias a los las respectivas coordinadoras de los programas y de manera especial a la maestra Mariana Figueroa y al doctor Ernesto Licona por el trabajo de coordinación de este congreso. Esperemos que sean 2 días de buena discusión, de buenos debates y pues como siempre en estos eventos que ahora realizamos en esta modalidad, pues reiteramos la esperanza de poder encontrarnos nuevamente cara a cara, de poder tener la experiencia nuevamente de la comunidad, el poder dialogar, el poder encontrarnos, ¿no? Esperemos que eso sea posible, quizás si no en la forma en la que acostumbrábamos, sí de alguna manera que podamos retomar eso, ¿no? Pero pues mientras estemos en esta situación, continuamos con nuestro trabajo, continuamos con nuestras investigaciones y también con la divulgación y el diálogo de lo que se trabaja. Entonces, pues este congreso es un espacio precisamente para ello. Pues muchas gracias a todos y sin más preámbulo, hoy 17 de agosto a las 8:53 damos formalmente por inaugurados los trabajos de este tercer Congreso Internacional de Espacialidades y Territorios con la temática Riesgos, Cambios, Reconfiguraciones. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Ángel. Y bueno, pues vamos a dar inicio, a continuar más bien con el programa de actividades. A las 9 a.m. en punto, por favor, comenzaremos con el simposio 1, Habitares de Violencia 1, coordinado por la doctora Vinia Cabrera Cerras. En verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy. A las 9 en punto, comenzamos. Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias,
Bueno, pues buen día a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento y particularmente a este simposio que se denomina Habitares de Violencia. Vamos a dar inicio con la participación de la doctorante Gabriela Montes Neri, quien nos va a presentar su trabajo de investigación. Le vamos a decir a Gaby, le decimos a Gaby que tiene 15 minutos y a los 10 minutos pues vamos a decirle que ya se le está acabando el tiempo para que pueda hacer una síntesis apretada de lo que le reste. La ponencia de Gaby, bueno, se denomina Participación Social y Política de las Mujeres en la conformación de 2 asentamientos humanos en la periferia norte y sur del municipio de Puebla. Pues le cedo el micrófono a Gaby. Adelante, Gaby. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio, aunque sea de modalidad virtual, pues compartiendo los avances de mi tesis en el doctorado de estudios socioterritoriales con mi comité tutorial, con la doctora Virginia Cabrera, la doctora Lilia Varinia López Vargas y la doctora Mónica Olvera Nava. Y bueno, como la doctora lo comentó, mi tema de investigación es la participación social y política de las mujeres en la conformación de 2 asentamientos humanos irregulares en la periferia norte y sur del municipio de Puebla. Durante estos 15 minutos, de manera muy breve, estaré presentándoles el por qué es importante investigar acerca de la participación de las mujeres en estos espacios informales, el problema de investigación que se está abordando, así como los objetivos y, de manera muy breve, la postura teórica y la delimitación territorial y los hallazgos que se han detectado a lo largo de este año y medio de investigación. Bueno, como parte de la justificación de este tema de investigación, se parte del entendimiento de una realidad compleja, en el que se busca interrelacionar los niveles de entendimiento para, sobre todo, sobrepasar la fragmentación del conocimiento que se ha llevado de manera histórica en ciertos análisis, en ciertas investigaciones. Por lo que en esta tesis de investigación se parte de la complejidad y de la interrelación. Por otra parte, se busca generar conocimiento desde la epistemología feminista con la finalidad de visibilizar a las mujeres desde su diversidad, tanto etaria, entre diferencias y la diversidad de mujeres que existen en la generación de este conocimiento, ya que de igual manera el conocimiento de manera histórica se ha realizado centrada en una figura masculina. Por otra parte, se hace necesario la visibilización de las problemáticas que se cuentan en la periferia del municipio de Puebla para dar cabida en tanto acciones y materia y política para considerar en estos espacios alejados del centro de la ciudad. Finalmente, la participación de las mujeres se hace indispensable en la búsqueda de estos estudios en un espacio irregular, ya que si bien se han detectado casos de estudio principalmente entre 1989 y 2000, aún queda pendiente profundizar en el análisis de cómo es que las mujeres participan, cuáles son sus intereses, cuál es la duración, cuáles son los obstáculos que ellas se detectan y bien cuáles son las motivaciones. En este sentido, el problema de investigación del cual se parte es que las mujeres en su diversidad que habitan en los asentamientos irregulares en la periferia sur y norte del municipio de Puebla soportan desigualdades acumuladas con dobles o triples jornadas de trabajo. Asimismo, cuentan con carencias urbanas, económicas y habitan principalmente en zonas de riesgo.
En este sentido, el objetivo central de esta investigación es analizar los procesos de participación social y política de las mujeres en la conformación de asentamientos humanos mediante 2 casos de estudio. Ahorita más adelante les comentaré mucho más de la delimitación territorial, partiendo de 4 objetivos específicos. El primero es identificar los intereses y motivadores de la participación de las mujeres, identificar si existe conciencia de género a través de esta participación, identificar la caracterización urbana a partir de esta participación de las mujeres, ya que consideramos que al encontrarse ellas presentes y activas en esta conformación, la caracterización urbana se conformará de manera distinta. Indagar respecto al surgimiento sociopolítico y territorial de los asentamientos que se están analizando. Bueno, las 3 grandes esferas de la postura teórica de la cual se parte es principalmente a partir de la informalidad urbana, con distintos autores y autoras, tanto de carácter internacional como nacional, con casos de estudio principalmente en Latinoamérica y México, en donde se entienda la informalidad no como un problema, sino ni una dicotomía como formal e informal, sino más bien un híbrido en el que se hace necesario ante las características sociales y económicas de un país como México. Por otra parte, se fundamenta en todo el análisis que se ha realizado acerca de asentamientos humanos irregulares, en el que ha existido diversa teoría a partir de casos de estudios muy interesantes, principalmente en la Ciudad de México o en ciudades que han crecido hacia periferias. Y por otra parte, la participación diferenciada de las mujeres. ¿Por qué diferenciada? Ya que se considera que las acciones de política urbana o cualquier decisión en materia de urbanización va a impactar de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Es por eso que se parte de distintas autoras que se han enfocado, si bien no específicamente en analizar espacios humanos, asentamientos humanos irregulares y cómo es que se han conformado, sí han analizado cómo es que las mujeres se organizan en ciertos momentos y cuáles son estos motivadores. Y aquí lo interesante es ver cómo es que esto se da en un municipio como es Puebla, en una ciudad que ha crecido pues de manera desorganizada y que ha impactado en cómo se ha urbanizado el municipio y principalmente cómo se da tanto en la periferia norte como en el sur. Bueno, en el primer asentamiento que se está analizando se encuentra en el norte del municipio de Puebla. Se denomina Ampliación Ignacio Mariscal, pertenece a la Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacán y, bueno, si alguien lo conoce, pues está inmerso en la mancha urbana. Este espacio se encuentra en proceso de incorporación urbana a partir de un programa que lanza el municipio de Puebla en el año 2020. Sin embargo, si bien su grado de avance es alto, ya que se han hecho recorridos de campo para detectar la delimitación topográfica y se han hecho censos independientemente de los del INEGI, ahorita se encuentra frenado por los cambios de administración y la gente se encuentra un poco en la incertidumbre. En este espacio, la organización se da por medio de asambleas lideradas por una mujer que ha sido seleccionada por las vecinas y los vecinos del asentamiento y se reúnen de manera constante para tratar diversos temas que atañen justamente a la incorporación y a la regularización del asentamiento. Se detectó a través del análisis del censo de 2020 del INEGI que en este asentamiento habitan 5.041 personas, de las cuales el 50.74% son mujeres y el 49% son hombres. Se detectaron 1.223 hogares, en donde la jefatura con referencia a mujer es tan solo del 27% y jefatura hombre del 71%. Aquí vemos un gran déficit del servicio público de agua o bien agua entubada porque tan solo el 45% de las viviendas habitadas cuentan con este servicio. Hay un avance en la energía eléctrica ya que el 99% cuentan con este servicio y del drenaje el 98% de viviendas cuenta con este servicio.
Aquí son algunas imágenes que podemos detectar a partir de pues, recorridos digitales que se han hecho, pero se han corroborado también en ejercicios de campo, en el que el problema de los residuos sólidos urbanos en este asentamiento es latente, ya que no existe el servicio de recolección de basura, principalmente en la época de lluvia, ya que los camiones no quieren brindar este servicio por las inundaciones que existen en la zona. El segundo asentamiento que se está analizando es Aquiles Cerdán Sur, al sur del municipio de Puebla. En este asentamiento está organizado por Antorcha Campesina, en donde la lideresa, en donde la lideresa es una mujer joven y en cada manzana hay líderes y lideresas que se organizan también para detectar mejoras en su vivienda. Igualmente aquí el proceso de incorporación urbana es alto, sin embargo, nuevamente el programa está frenado y se identifican distintos peligros en este asentamiento. Ahí existen líneas de alta tensión, escurrimientos pluviales y barrancas. Aquí hay una población de 2.061 personas, con 52% son mujeres y 48% son hombres. El total de hogares son 568 y cuentan con jefatura de referencia mujer tan solo 34% y hombres 64%. Aquí existe un déficit en general de todos los servicios públicos, ya que las viviendas por lo regular cuentan, no en su mayoría cuentan con energía eléctrica, servicio de agua o drenaje. Aquí algunas imágenes que podemos detectar, que bueno, son espacios organizados por Antorcha Campesina, en donde en la oficina ahí se han realizado las clases de las niñas y los niños que habitan en ese espacio durante la pandemia y es donde se concentra la población principalmente por las tardes. Bueno, algunos hallazgos rápidamente. Se han detectado que existen principalmente 4 rubros que están impactando en la población directamente y qué es lo que ellos tienen que realizar para justamente pues solventar esta habitabilidad que ellos detectan y de manera diferenciada, ¿no? Para las mujeres y para los hombres se ha detectado que esto implica distintas consecuencias. La primera es la incorporación al desarrollo urbano del municipio de Puebla, en donde se tienen que gestionar directamente con el gobierno y esto está relacionado con el punto número 4, que se impacta en los cambios de administración porque existe el riesgo de pérdidas de programas y los avances que se han logrado con cada administración. La segunda, la regularización de la tierra, en donde aquí las gestiones son mucho más complejas. El asentamiento de Apelación Ignacio Mariscal lleva 40 años con este proceso y, bueno, finalmente la población tampoco se ve muy como entusiasmada de que esto vaya a prosperar. Y también la gestión de servicios públicos, que en ellos, pues, gestionan directamente con empresas y con el gobierno municipal de Puebla, y aquí pues es donde más avance se ve. Sin embargo, como se puede notar, existen varias carencias todavía en estos espacios. Estas son algunas imágenes de asambleas vecinales en los que he tenido la oportunidad de asistir, en donde los vecinos y vecinas sí se encuentran muy dispuestos en organizarse y en tomar decisiones. Las mujeres sobre todo son las que se encuentran en disposición de hacer estos recorridos de campo. Estos recorridos de campo se llevaron a cabo con personal del municipio de Puebla en materia de incorporación de desarrollo urbano y en entrevistas han comentado que ellas son las que toman decisiones en ese momento y no esperan a que su pareja o su esposo decida cuando llegue a casa, ¿no? Y por otra parte, ellas también se ven afectadas, ya que históricamente son las que han llevado las actividades de reproducción y de cuidado de sus hogares en la ausencia de transporte público, ya que tienen que caminar diversas cuadras para poder tomar este transporte público, la falta de alumbrado por temas de violencia contra las mujeres y ellas son también las que han tenido que tomar las riendas para justamente decidir qué hacer con los residuos sólidos urbanos, en donde desafortunadamente la mayoría, ante no encontrar otra alternativa, realizan quema de basura. Y bueno, esto es muy brevemente los hallazgos que se han encontrado a través de esta investigación y quedo atenta y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda ponencia. Las preguntas y respuestas, pues al final tenemos a las 10 algunos comentarios que pueden hacer a través, o preguntas que pueden hacer a través del chat.
Vamos a dar paso entonces a la segunda ponencia que presenta David Alberto Vargas Castro, Agustín Romero y Delia del Consuelo Domínguez Cuanal. Bueno, ahorita quien vaya a exponer nos dirá el título de la ponencia. Adelante. Muchas gracias. Permítame un segundo. Se ve y se escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok. Muchas gracias, doctora. Eh, Buenos días. Vamos a presentar un tema que es parte de una investigación que se lleva a cabo en doctorado de procesos territoriales en la Facultad de Arquitectura. Se llama Control sobre el agua y violencia del derecho humano en la ciudad de Puebla, una perspectiva social. Este, Adelante. Bueno, quisiera primero iniciar con una cita de Isaac Asimov. Él era bioquímico, pero le gustó más escribir. Y pues decía que la violencia es el último recurso del incompetente, ¿no? Esta frase en el sentido de darnos un contexto de cómo va a ir avanzando la presentación. Existe violencia en el agua, en la accesibilidad, en la disponibilidad, en la dotación. ¿Quién la ejerce? El- los que están a cargo del servicio del agua están calificados para otorgar el servicio de calidad. Bueno, sabemos que hay un contexto social, un contexto económico y un contexto político, en el sentido de que a inicios de 2013 los servicios de agua fueron concesionados a una empresa particular, un capital privado, el cual, pues a lo largo de, bueno, a la fecha, pues ha habido muchos abusos, muchas denuncias, muchos, pues, alzas de voz sobre las acciones que ejerce esta empresa en pro del aumento de su capital, en pro del aumento de su ganancia, y no de otorgar mejoras en el servicio, el cual fue la panacea publicada, ¿no? Al modificar toda esta legislación para otorgar los servicios públicos a un capital privado. En esta parte de la investigación, como les mencioné, es parte de una tesis doctoral. Pues tenemos una hipótesis pequeñita, en la cual pues sabemos que hay tres componentes, ¿no? Que es una zona, un territorio. Tenemos que hay abusos de poder que son denunciados por la ciudadanía y que hay afectaciones al derecho humano al agua, ¿no? Que se está comprometiendo este derecho al agua. Todas estas conjunciones nos dan en el centro un conflicto socioterritorial por el agua, un conflicto visto desde la perspectiva de la ciudadanía y un conflicto visto desde la perspectiva del gestor público. Sin embargo, pues a través de análisis hemerográficos y a través de entrevistas que se ha hecho con las asambleas sociales del agua, pues uno puede determinar que existe una política de miedo que afecta directamente al derecho humano al agua y que está caracterizada por un abuso de poder. Este, Nos muestran que hay ataques, que hay agresiones físicas, psicológicas, incluso económicas hacia la población que alza la voz, que se queja, y pues esta debe estar subyugada a la dinámica de poder, ¿no? Sabemos que estas características no solo son de los servicios públicos, también son muy características de los monopolios privados. Por ejemplo, las grandes transnacionales también utilizan estas técnicas de intimidación, pero hoy en día las estamos viviendo en la ciudad. Tenemos un enfoque epistémico teórico para toda la investigación en general. Eh, Vamos siempre, bueno, tratamos de tomar a Foucault dentro de sus postulados, sobre todo el del biopoder, o de la microfísica del poder, y este lo comparamos con los postulados de Weber y Marx acerca de el Estado y el capital. Asimismo, lo completamos con las partes de agua, ¿no? Crisis y privatizaciones del agua en México, también la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua para poder contrastarlo con estas visiones teóricas de inicio. Y pues, y lo completamos con este ejercicio del poder, ¿no? Entre la colonialidad del poder, la regulación de los monopolios que ejercen estas dinámicas de poder. Y pues debido a que es una problemática que se ve desde distintas perspectivas y involucra a muchos actores y distintas visiones, pues tratamos de introducir en el pensamiento complejo de Edgar Morin con sus postulados. Gracias a este análisis pudimos estructurar un conflicto por agua. Sabemos que en la ciudad de Puebla existe una exclusión ciudadana, hay una territorialización operativa, hay una gestión excluyente y un control social. Cada una de ellas está caracterizado precisamente por
acciones que están pues muy puntuales dentro del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, en la aterrización operativa sabemos que hay una discriminación de cobro por zona, es decir, que a los ciudadanos no nos cobran igual el agua a todos, ¿no? No hay una, no hay un, aunque sí está dentro de la ley de aguas estatales, no está aplicado directamente en el sentido de que mi vecino puede tener un recibo más alto que el mío. Más adelante lo vamos a especificar. En la gestión excluyente, pues sabemos que hay movimientos sociales y defensa en contra del agua que no están dentro de esta gestión participativa, no se les toma en cuenta. Un control social, que es a través de las leyes, a través de las alzas de las tarifas, y una exclusión que está muy caracterizada por la calidad del servicio preferente. A los ciudadanos que en las zonas residenciales se les da un servicio mucho mejor que a los ciudadanos que están en las zonas populares. Bueno, esta parte teórica tiene que estar respaldada siempre por, bueno, desde nuestra perspectiva, por datos, por información. Gracias a ello, la Comisión Nacional del Agua establece unos criterios de evaluación de calidad de servicio de los organismos operadores. Le llama indicadores de calidad para indicadores de calidad de gestión, perdón. Estos están basados conforme a la International Water Association. Ella es el órgano consultor en temas de agua de la ONU. Y marca que pues las evaluaciones deben ser herramientas que ayuden a formalizar y caracterizar la gestión de los servicios y la prestación de los mismos, ¿no? A nivel mundial, pues se aplican diversas metodologías y el chiste es, el objetivo es, llevar a cabo una organización para la gestión hídrica. Estos indicadores de gestión deben estar conforme al derecho humano al agua. ¿Qué quiere decir? Bueno, el derecho humano al agua nos dice que todos debemos tener acceso al agua 24 horas al día, 24 horas al día, perdón, los 365 días al año. Por lo menos 100 litros por agua a día, persona. Esto es un cálculo estimado, pero no Pues es pregúntale, porque si bien que chinga, se o sea, sería necesita. nada más llegar, grabar la toma e irnos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Estoy buscando quién es. Un momento. Sí, ya Y fue bueno, silenciado. continúo. La fuente, gracias al derecho humano al agua, nos establece que la fuente no debe estar a menos de 1000 metros del hogar y conseguirla no debe de superar los 30 minutos. Y esta parte es la importante, bueno, toda es la importante, pero la que nos atañe en esta parte de la investigación es que no debe de superar el 3% de los ingresos del hogar. Este concepto, afortunadamente, ya se pudo publicar en un artículo en la revista Aqualat de UNESCO, y si alguien tiene más interés, pues lo podemos ver fuera de la presentación. Dentro de la investigación, pues se hizo la evaluación del organismo operador de Aguas de Puebla para todos, conforme a los valores que establece la International Water Association, que deben ser los valores mínimos. La Comisión Nacional del Agua establece que hay 30 indicadores que se deben de evaluar para obtener la calidad del servicio. Sin embargo, pues dentro de estos 30 indicadores, algunos impactan directamente el derecho humano al agua. Estos que se encuentran aquí son los que impactan directamente al derecho humano al agua. Las tomas con servicio continuo, en teoría no debería de haber. El volumen tratado debería de ser por lo menos el 95%. Las reclamaciones por cada 1000 tomas. La ciudad de Puebla tiene más de 450,000 tomas y sin embargo se está reportando 65 reclamaciones por cada 1000 tomas. Empleados dedicados al control de fugas deberían ser 18 y hay 3. La dotación al parecer se encuentra aprobada, que es lo que se está reportando. Debe ser mínimo el 100. Sin embargo, lo que les mencionaba, este dato no es aplicable para todas las zonas del país, ni incluso para todas las zonas del mundo. Pero ese es otro tema. Eficiencia física, eficiencia comercial. La mayoría se encuentra en una zona que está reprobada, es decir, que no cumple con los valores mínimos internacionales en los que se puede justificar, en los que se puede amparar que se está cumpliendo el derecho humano al agua. Como se puede ver en el cuadro de la derecha, de estos indicadores, de 30, 20 están reprobados, 9 están aprobados y uno se encuentra sin datos. Pasa con el ciudadano, ¿qué pasa con la violencia que se encuentra directamente en nuestros hogares, ¿no? Gracias a entrevistas que se ha hecho con la Asamblea Social del Agua, pudimos pues, hacer una investigación un poco más profunda y encontramos que efectivamente hay recibos que son
pues no son lógicos dentro de las cuestiones de las deudas, dentro de la violencia que se estaba explicando a inicio, ¿no? Una violencia económica, ah, tomas habitacionales en las cuales los recibos superan los 150,000 pesos para poder sanear estas deudas, intimidación que se ha hecho a través de plasmado en medios hemerográficos, eh, esta forma en la que la empresa privada logra presionar para que esta violencia económica sea ejercida. ¿Qué quiere decir? Que se paguen estos recibos, ¿no? Recibos más de 1 millón de pesos, como se puede ver en la imagen, en la cual pues se presentan abusos e intimidación para el cobro de los mismos. Podemos hacer una clasificación de violencia en los servicios de agua de la ciudad de Puebla. Encontramos una clasificación que hay de miedo, una clasificación económica, una operativa, una de gobernabilidad y una psicológica. La que más impacta directamente al ciudadano es la del miedo y la psicológica debido pues a la presión que se ejerce, ¿no? Órdenes de arresto, despojos de servicio en los hogares, citatorios de cobranza, mensajes intimidatorios, visitas sorpresa, ¿no? Una violencia económica que es el cobro los cobros desorbitantes de estos recibos, ¿no? Los despachos de cobranza agresivos. Yo creo que todos nos hemos topado con un despacho de cobranza y sabemos cómo son. En este caso no es la excepción. También hay una violencia operativa, ¿no? Que son los cortes de agua, la ignorancia del usuario al no conocer sus derechos operativos y las afectaciones directas a los inmuebles, ¿no? Cuando llega el organismo a cortar el agua, pues no lo hace de la forma, digamos, más cuidadosa o más fina, sino que es algo fuerte, ¿no? Tanto visualmente como a nuestros hogares y a nuestras viviendas. Y una de violencia de gobernabilidad, ¿no? Sabemos que el proceso de concesión solo otorgó activos y capital, pero los pasivos, o sea, la deuda, o sea, las obligaciones se le quedaron al SOPAP. Y esa deuda pública ha seguido aumentando. Tenemos una modificación en las leyes y los acuerdos que impacta directamente al ciudadano, se encuentra desamparado, y una violencia tácita, que quiere decir que es una violencia que se considera implícita dentro de los procesos burocráticos del ciudadano, perdón, del organismo operador. Unas conclusiones muy, pues un poco invitando a la reflexión, más, más que directas. Bueno, pues la violencia ejercida por la empresa concesionaria afecta directamente la salud mental de los ciudadanos. Eso es algo que muy pocas veces se visualiza dentro de las investigaciones. Los procesos de privatización operan pues de una forma violenta, ¿no? Que busca maximizar la ganancia. Esto es parte de su misma concepción de que es un monopolio y opera como un monopolio privado. Las notas periodísticas pues son una forma de visualizar el problema, pero, sin embargo, requiere un análisis un poco más especializado, ¿no? Para caracterizar un perfil psicológico de la empresa concesionaria. Este postulado es hay muy pocas investigaciones al respecto de cómo definir un perfil psicológico de una empresa privada, como si fuera una persona. Entonces, esto da pie a que haya otras investigaciones al respecto y ver qué tan violento es, ¿no? Creo que tan violenta es una empresa. Eh, y pues lamentablemente no se vislumbra una solución a corto plazo sobre estos abusos, ¿no? Debido a que pues el control legal que tiene la concesionaria. El control legal es traducido el control que se tiene en la ley de aguas estatales. Algo de la bibliografía que se consultó para esta parte de la investigación. Creo que vamos a buen tiempo como para que lo deje un poco más lento. Ahí se encuentra la ley de aguas estatales de Enrique Dussel, de Foucault. Mm, También se tomó algo de la ley de aguas nacionales, sobre todo por el derecho humano al agua. Y sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David, por la presentación y a nombre de tus asesores de tesis también. Vamos Gracias. a dar paso a la segunda conferencia, a la tercera ponencia, pero recordándoles que en el chat pueden hacer sus preguntas, por favor. La tercera ponencia se denomina nudo gordiano y es presentada por
la doctora Mariña, la doctora Mónica y por una servidora. Vamos a dar paso a esta tercera ponencia y vamos a compartir, por favor. Bueno, la exposición que se presenta consta de 4 puntos. En el primero se reflexiona acerca de los conceptos involucrados, habitares y violencia. Avanzamos sobre algunos datos de violencia en México y en Puebla y hacemos énfasis en el espacio público y la violencia de género. Cerramos con algunas reflexiones acerca de la pandemia, el miedo que paraliza. La relación habitares de violencia atrapa la desgarrante realidad de nuestra sociedad actual. A lo largo del proceso civilizatorio, la constitución de los lugares, habitares, territorios, se encuentra atravesada por violencias múltiples y por muchas exclusiones. En el actual modelo neoliberal, como sabemos, la búsqueda de ganancia anudada a valores instrumentales como son la competitividad y el individualismo, continúa configurando, desfigurando y reconfigurando los territorios, los habitares de la mayoría de la población, particularmente los vulnerables. En este panorama, como sabemos, se da en nuestro país una caída libre de este maridaje de violencia habitares a partir del año 2012 con la estrategia de la guerra contra el narco. Todos los indicadores de violencia se exacerbaron a partir de este momento. A esta desgarrante cotidianidad, atravesada por el miedo causada por la guerra contra el narco, se suma la pandemia derivada por COVID-19. El miedo explota y se explota, inundando cada intersticio de nuestra existencia. Como señala Boaventura de Sousa Santos en su más reciente texto, La cruel pedagogía del virus, la pandemia afectó de manera más intensa a los más vulnerables, aquellos con condiciones de habitabilidad sanitarias, de hacinamiento, sin agua, asentados en lugares insalubres, quienes fueron colocados en situación de afrontar cotidianamente la muerte, prácticamente desnudos de toda defensa. De la habitabilidad entendida como satisfactores físicos, como generalmente se le concibe, interesa avanzar a la complejidad conceptual más potente. Partimos de una primera reflexión colgándonos del famoso texto de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. Heidegger nos dice, el modo como tú eres, yo soy. La manera según la cual los hombres somos en la tierra es el habitar. El hombre es en la medida en que habita. También nos aporta la unidad de habitar y construir. Nos dice, construir es propiamente habitar. El habitar es la manera en que los mortales son en la tierra. El construir como habitar se despliega en el construir que cuida y en el construir que levanta edificios. La esencia del construir es entonces erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus espacios, actividad muy propia del urbanismo y de la arquitectura. Heidegger nos ofrece una mirada de amplio espectro para entender la habitabilidad, el habitar, ya que el concepto de habitar se eleva al nivel de rasgo inmanente del ser, esto es, de lo que lo hace ser. El habitar y con ello el construir y por ende la edificabilidad de edificios y ciudades adquiere así su significación más potente. Con ello podemos significar cómo las condiciones de inhabitabilidad laceran, como hemos visto, la mayoría de la población, pues ellas no solo tocan la existencia, sino también la posibilidad de ser hombre, diría Heidegger, y nosotros agregamos de ser hombres y mujeres. La violencia es entonces un concepto multidimensional e histórico, conceptualizado desde diferentes disciplinas y perspectivas. Su determinación histórica y cultural nos muestra un recorrido que va de la violencia salvaje, que se aplica a los cuerpos, que es por lo tanto física, pero también es simbólica, que se da con fines de regulación social,
Y un ejemplo muy fuerte es el que nos ofrece justamente Michel Foucault en Vigilar, Castigar. De la violencia física se pasa a la violencia regulada, la cual se encarga de administrar conductas y de anular con ello a los seres humanos, de normalizarlos. De este tipo de violencia se llega a la violencia psicológica. La violencia requiere entonces una aproximación más compleja, que tenga en cuenta las causas de los problemas e intente abordarlos así como sus múltiples dimensiones. Una dimensión de la violencia en los espacios pedagógicos, no podemos dejar de señalarla, es planteada por Bourdieu. Nos dice, toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. Cuando se habla de territorios de violencia, se piensa de inmediato en la geografía de la delincuencia generada por la guerra contra el narcotráfico. Su exacerbación en los últimos tiempos se ha visto acompañada de múltiples violencias en los territorios. Un ejemplo muy rápido, en el año 2011, 1.648.387 personas fueron forzadas a dejar su lugar de origen. Este tipo de violencia se ha montado, y no solo eso, ha galopado en las terribles condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión derivadas del modelo capitalista en su fase neoliberal. En la geografía de la violencia por delitos de alto impacto, extorsión, homicidio, robo, secuestro y violación, vemos su concentración en la faja central del territorio mexicano. Puebla se encuentra en sexto lugar en este tipo de violencia. La violencia largamente sostenida y alimentada en el país por un capitalismo feroz tiene entre sus principales consecuencias la pobreza. La geografía de la pobreza muestra la faja de la pobreza, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Puebla ocupa el cuarto lugar junto con Tabasco, Veracruz y Morelos. En otra escala territorial, vemos que las periferias de la zona metropolitana son las que presentan los más altos grados de violencia, expresada en las condiciones de marginalidad. La pobreza en el municipio de Puebla es otra escala territorial que nos muestra la preeminencia de esta en las periferias norte y sur, que tradicionalmente han cursado por estados de pobreza y exclusión. Algunos datos en el cuadro que se presenta el tipo de incidencia delictiva en Puebla. Hay ahí un patrón jerárquico que no nos da tiempo de comentar. Nos interesa destacar fundamentalmente el que ocupa el lugar número 3, que son delitos contra la familia, y el quinto, que son delitos contra la libertad y la seguridad sexual. En materia de violencia de género a nivel nacional, entre los estados con mayores índices de violencia hacia las mujeres están Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. En Puebla, en tercer lugar. A nivel nacional son dos tipos de violencia que más sufren las mujeres. La emocional con el 49% y la sexual con el 41.3%. En el municipio de Puebla es la violencia sexual la de mayor predominio, pues alcanza el 49.4%. Esto es, está por encima del nivel nacional y estatal. La violencia se da fundamentalmente hacia las mujeres en los espacios públicos. Los lugares de mayor ocurrencia, tanto en Puebla, en el estado, como en el municipio, son, en primer lugar, la escuela, la calle, en segundo lugar, el transporte público en tercero y la casa en cuarto lugar. Finalmente, cerramos esta primera parte con la geografía de los feminicidios en el municipio de Puebla. Una imagen cruda que muestra cómo los feminicidios ocurren en prácticamente todo el territorio municipal. Se trata de un mapa que es importante señalarlo, es una aportación de una tesis de maestría de Astrid Celeste Iracheta del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, nos parecía importante señalar los créditos porque generalmente, como sabemos, pues las tesis no
permanecen un poco ahí en el olvido y tienen aportaciones muy fuertes. Bueno, hasta aquí mi participación. Cedo la palabra a la doctora Varinia. Hola, Doctora buenos Varinia. días a todos. No sé si se me escucha. Sí, muy bien. Adelante. 5 Sigo minutos. con la presentación. La violencia que paraliza, el miedo. Investigando algunas definiciones que existen, algunos conceptos que existen, el miedo es el trastorno angustioso del ánimo ante un riesgo o daño interior o exterior, real o imaginario, muchas veces neurótico, con capacidad para alterar el comportamiento. Las consecuencias de padecer miedo son diversas. Una exposición repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios duraderos en la conducta, en los sentimientos y en el funcionamiento psicofisiológico de las personas. Ahora, en tiempos de COVID, médicos alrededor del mundo y encargados de investigar cuestiones de la salud han alertado desde el inicio de la pandemia y lo siguen alertando acerca de todos los cambios que se producen en el cuerpo para poder resistir ante cualquier evento que provenga del exterior si es que se tiene miedo. Se ha demostrado que hay una disminución hasta del 80% de la capacidad de respuesta del cuerpo. El miedo no siempre es el espejo de algo real, muchas veces se teme algo que no existe, producto de la imaginación o de algo prefabricado para obtener algún beneficio del que lo ha provocado. El miedo se ha considerado desde hace mucho tiempo y ahora, en estos últimos momentos, en un arma muy eficaz para la manipulación. Desde el ámbito de la ciencia política y la filosofía, el miedo se ha identificado como una de las características de esta sociedad posmoderna. El miedo está relacionado con la cultura del terror y de la administración del mismo, de manera paulatina, que es el arma que ha desarticulado cualquier forma de resistencia colectiva. Entre el miedo y la violencia son estrategias de terror y de represión para el control social. Y nosotros nos preguntamos, ¿y hasta qué punto lo que estamos viviendo ahora, aunado a los desplazamientos, aunado a los urbicidios, aunado a la violencia por el narcotráfico, el manejo a nivel mundial de la pandemia también tendría que ver con este tipo de estrategia? Es algo que nos estamos preguntando. Sobre todo porque llegan momentos de manifestaciones a nivel de Latinoamérica. Teníamos las manifestaciones en Chile que tenían que ver con el aumento del costo del boleto del metro. Ese solamente fue un elemento que detona o que explota una serie de situaciones socioeconómicas lacerantes provocadas durante muchos años por el modelo neoliberal. Aquí en México nos encontrábamos ante las manifestaciones que tenían que ver, sobre todo en Puebla, habíamos terminado un paro que había iniciado con el asesinato de 3 compañeros en Huejotzingo y donde se expresaba y se empezaron a expresar una serie de cuestiones que hablaban sobre la violencia incluso en los espacios al interior de nuestra institución, de la violencia en el entorno que ya durante muchos años había estado incorporada. Y así, en cualquiera de los lugares donde podamos revisar, se estaban dando este tipo de manifestaciones. Marzo del 2020 se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud como el enemigo invisible, contagioso y mortal, SARS-CoV-2, que lleva al confinamiento de la población, de los que sí se pudieron confinar, a la limitación de las actividades de espacios públicos, la sana distancia, quédate en casa y sobre todo el alejamiento del contacto físico por el otro, con el otro, con el prójimo, por miedo a contagiarse del virus que tiene la facultad de mutar,
mutar, mutar, mutar y seguir mutando aún con las vacunas. Se nos dijeron muchas cosas y se nos han dicho muchas cosas que han influido en esta situación de miedo. Sintetizar, Siempre hay por favor. sorpresas. ¿Perdón? Sintetizar, por favor. Siempre hay sorpresas por transferencia sónica natural, el coronavirus del pangolín como vector conector entre el coronavirus, murciélagos y humanos. 2, ligada a una transferencia sónica que tiene que ver con el deterioro medioambiental. 3, una que no ha sido difundida mucho, que es la baja actividad solar, el mínimo solar. Un investigador, Víctor Manuel Velasco, hace todo un análisis de cómo cuando existen los mínimos solares se van generando pandemias en el mundo. La manipulación de un virus, hipótesis que fue alimentado por las recriminaciones mutuas en los meses de marzo a mayo del 2020 entre los gobiernos de Estados Unidos y China. Se nos dijo que el virus venía de Wuhan, que ahí había surgido. Sin embargo, ya existen evidencias desde antes de diciembre del 2019 en España, en Italia, en Estados Unidos y en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad de lo que está sucediendo? Y bueno, hay quienes dicen y han surgido muchas voces. La efectividad para enfermar a las personas radica en el grado de convencimiento de que se enfrentan a un enemigo mortal invisible. El miedo mata y esas muertes de miedo pueden ser utilizadas como demostración de un ataque viral a la población. Surgen las voces que afirman que parte de las causas sobre lo que está ocurriendo con este confinamiento y el pánico difundido entre la población se debe al relativismo moral y a la ceguera moral, donde todo se vale, incluido el odio, la codicia, la ira, un periodismo domesticado, aunado a una psicología depredadora de quienes gobiernan a la población del planeta, acompañado de acciones perversas hacia la humanidad. Son muchas voces las que dicen y las que vaticinaban y planteaban, y están documentadas en bibliografía, que se iba a generar una pandemia como parte de las estrategias de control. ¿Será cierto? ¿Será una coincidencia? El principal miedo del ser humano hacia lo desconocido hace que cuando se le presenta este guión, que tiene que ver con una amenaza externa a nuestros derechos individuales, hacen que de buen agrado la sociedad deje en manos del gobierno, en manos de quien cree que lo puede salvar, la garantía de su seguridad y con esto imponiendo incluso cuestiones que tienen que ver sobre la libertad individual, la libertad al aire, que es tan necesario, la libertad de poder respirar libremente, que es tan necesario para el funcionamiento de los seres humanos. Como, como conclusiones, habitar como concepto potente vinculado al construir, ser del ser humano en la tierra. La violencia en su carácter multidimensional histórico es necesario reconocerla, es necesario analizarla. El modelo neoliberal afecta perversamente el habitar de la mayoría de la población, particularmente de las poblaciones rurales e indígenas, los más vulnerables. A la guerra contra el narco se ha sumado la pandemia derivada del COVID-19, el miedo explota y se explota inundando cada intersticio de nuestra existencia. Este tipo de violencia se ha montado y galopado en las terribles condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión derivadas del modelo capitalista en su fase neoliberal. La violencia de género se produce y reproduce en la matriz patriarcal, colonial y capitalista. Y terminaría diciendo, con la pandemia y el confinamiento, a muchos y a muchas sobre todo, se les ha obligado a vivir con el enemigo en casa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a dar paso, para recuperar un poquito el tiempo, a la última ponencia de esta mesa. Es presentada por Marisa Higuera Cortés. La ponencia se denomina Los espacios de la violencia y las formas de habitarlos, un acercamiento conceptual. Adelante, Marisa.
Muy buenos días a todos. Me parece, ¿sí me escucho? Sí, se escucha muy bien, Marisa. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Inicio con esta presentación, voy a tratar de ser muy concreta. Y la presentación de esta ocasión se llama Los espacios de la violencia y las formas de evitarlos, un acercamiento conceptual. Parte de esta ponencia tiene que ver con los avances de investigación que estoy desarrollando en el doctorado en estudios socioterritoriales, donde mis asesoras de tesis y directora es la doctora Virginia, la doctora Varinia y la doctora Mónica. Entonces, parte de este proceso pues también tiene mucho que ver con una construcción colegiada, entre las cuales hemos llevado seminarios y con la retroalimentación y aporte de cada una de ellas pues hemos llegado o hemos ido construyendo esto. En esta exposición, básicamente lo que voy a tratar de hacer es partir de unas bases muy iniciales para un reconocimiento de los espacios de la violencia desde el hábitat, partir de estas conceptualizaciones sobre habitar y habitabilidad como intersecciones cuanti y cualitativas, hablar un poco de los espacios de la violencia que se están observando en el Centro Histórico de Puebla en concreto y unas breves conclusiones. Como objetivo general de esta ponencia es mostrar de qué manera los habitantes del centro histórico se relacionan con las violencias presentes que van viviendo en el espacio público y en el espacio doméstico del centro histórico. Algunos ejemplos que me he ido encontrando y situaciones que se van presentando en este espacio. Pero también vamos a partir de una diferenciación de lo que vamos a entender por violencia en este caso. Aquí se trata sobre todo de dos cuestiones. De aquello que son llamados violencias sistémicas que vienen de los aportes de Zizek, sobre estas violencias que son parten de una estructura económica, social y política sobre la cual se van a desencadenar todo lo demás a lo que llamamos violencia, que son los delitos, crímenes, conflictos, guerras incluso, pero sobre las cuales hay una estructura que las está sosteniendo y reproduciendo. También, por otro lado, y complementario a esta situación, lo que Bourdieu llama las violencias simbólicas, que tiene que ver sobre todo con aquellos pensamientos y discursos que están detrás de los procesos de dominación, en donde tanto el dominante y sobre todo el dominado van a naturalizar y reproducir la violencia de una manera casi inconsciente. Ahora, justo dentro de las bases que están permitiendo reconocer estos procesos de violencia y los espacios desde los procesos de evitar, tiene que ver en principio con observar este problema como un sistema complejo, compuesto por diversas cuestiones, desde datos, hechos, relaciones, límites, y cuya estructura también tiene que ver con ese sistema complejo. Por otro lado, ubicar que el habitante del que estamos hablando en este caso es un sujeto latinoamericano y diverso. Y esto nos va a posicionar con diferenciar que este sujeto va a ser muy diferente a otros sujetos con los cuales naturalmente se ha hablado desde un pensamiento universal. Sin embargo, al ser latinoamericano va a tener ciertas características muy específicas que al mismo tiempo le van a permitir tener una diversidad de experiencias y de formas de vivirlo. El problema, por lo tanto, hay que recordar que se va a construir a partir de lo que el investigador está observando y está delimitando. Pero también aquí estamos tratando de realizar una cuestión muy interesante, que es reconocer que la investigación, los conocimientos que se van produciendo y todo ello se va a construir de una manera correlacionada con el sujeto. Es decir, es un intercambio de saberes entre las cuales el investigador observa, conversa, pero que es el propio sujeto quien va a construir su conocimiento de la realidad. Y solamente lo que se hace desde el investigador es una interpretación. Habitar, por lo tanto, y como mencionaba en las anteriores ponencias, se está observando como una experiencia del ser humano, no solamente como una colocación de la persona o del sujeto en un espacio y en un tiempo, sino también como una experiencia compleja
diversa y que va a representar diversas dimensiones en las cuales el ser humano se puede llegar a desarrollar. Específicamente, al hablar de habitabilidad, recordemos que en México una de las principales exponentes de este concepto es Alicia Sikerlik. Ella menciona muy bien que este concepto tiene que ver muy directamente con el tema de calidad de vida y por lo tanto se ha visto de una manera muy cuantitativa, en el sentido de que la calidad de vida comienzan a medirla con una serie de indicadores que hablan acerca de las condiciones materiales concretas en las cuales un sujeto está desarrollándose. Sin embargo, para Alicia Sicardi, pues es necesario ir eh, observando una mayor complejidad en esta situación, ir observando otras cualidades, tanto concretas y materiales, como las cualidades más que tienen que ver más con lo cultural y sobre todo con el contexto en el que cada sujeto está desarrollándose. Por ello, hay un esquema de una redefinición de habitabilidad que ha sido propuesto por Arcas, en el cual, así como existe un concepto de habitabilidad actual, comienza a ser redefinido y reconceptualizado a través de esas extensiones. Por ejemplo, así como anteriormente se expresaba sobre condiciones materiales, ahora ya se comienza a observar que este concepto de habitabilidad responde a la enunciación desde las personas y sus necesidades. Y por lo tanto va a comenzar todo, a desencadenar más bien todo un proceso de redefinición que va de acuerdo a lo que la persona va observando, va mencionando y sobre todo a ir extendiendo desde un espacio habitacional o una casa hacia toda la escala urbana que también interviene en el proceso de habitabilidad. Por otro lado, en el concepto de habitar, eh, hay todavía mayor extensión sobre este concepto y justo una de las exponentes o investigadores más importantes de este tema pues fue Ángela Guilia, que como sabemos lamentablemente hace unos días falleció. Sin embargo, pues sus aportes me parece que son vitales para este concepto en concreto y para los temas de la ciudad. Pero lo que ella menciona y sobre todo el enfoque que le dio fue hacia lo cultural, justo en el tema cultural, donde existen otros procesos donde el sujeto se apropia del lugar estableciendo relaciones y significados con este espacio. Por ello, para Ángela Iglia, esta se trataba de una experiencia que además de material era cultural. Luego, en el tema de apropiación, justamente retomamos un poco de lo que Lefebvre también ya mencionaba desde hace unos años, desde los 60, donde el sujeto va a apropiarse del espacio y justo en ese proceso de apropiación hay una acción muy activa del sujeto, por lo cual le daba un carácter político. Y luego, en las más recientes tendencias, pues tiene que ver también con el espacio público y por lo tanto de mencionar que además de habitar un espacio doméstico, ahora se habita un espacio público. Sin embargo, sobre todo este tipo de cuestiones, me gustaría mencionar que en esta investigación lo que estamos observando es que estos conceptos en principio, sobre la ciudad, que son público, doméstico, calle, vivienda, masculino y femenino, han sido conceptos que tradicionalmente se observan como binarismos, es decir, como contraposiciones, como si lo público fuera completamente contrario a lo doméstico y a la vez la calle fuera completamente contraria a la vivienda y lo masculino completamente contrario a lo femenino. Sin embargo, lo que actualmente se observa es observar esto más bien como dualidades, es decir, que son conceptos diferentes, pero que al momento de observarlas en la realidad, estos conceptos se van conjugando y relacionando de una manera más diversa, en la cual podemos observar cuestiones domésticas en la calle o cuestiones femeninas relacionadas con el espacio público. Y a partir de esas observaciones es como vamos construyendo el conocimiento de esta investigación. Justo una de las observaciones que sobre todo los urbanismos feministas o estudios sobre la ciudad desde los feminismos hacen
es el mencionar que los conceptos con los cuales habíamos estado observando los procesos urbanos y de la ciudad tienen que cambiar, porque, como menciona Amoroso, si seguimos viviendo en espacios domésticos que desde el siglo XIX han evolucionado muy poco, lo que vamos a lograr es ir perpetuando y legitimando las violencias que se están viviendo. Y por lo tanto es necesario reconceptualizar de esta manera eh, cómo estamos observando los procesos, porque justamente esos procesos ya no coinciden con los anteriores conceptos que se han estado desarrollando. Y justo en este proceso, la ciudad comienza a ser vista de una manera diferente. Em, Uno de los conceptos que trato de observar y de proponer en esta tesis es el tema de la ciudad de la violencia. A veces se habla de la violencia en la ciudad o de violencias urbanas, etcétera, pero el concepto como tal no ha sido concretado, sobre todo. Y para lograr eso, o lo que estoy intentando hacer, es observar dos dimensiones que componen a la violencia de la ciudad de la violencia. Por un lado, la política urbana y por otro, la urbanística especulativa. Que aquí, de la manera en la que la voy construyendo, estos dos conceptos irían en estrecha relación con ir en contra del derecho a la ciudad. Retomando el tema de derecho a la ciudad, aquí lo estamos considerando como un reconocimiento de que quien construye las condiciones materiales y simbólicas de la ciudad es el propio ciudadano y que por lo tanto las actuales demandas que observamos a través de los diferentes movimientos sociales y activaciones ciudadanas, etcétera, van a ir y son consecuencia de la negación histórica de ese derecho a la autogestión, pero también de la vasta explotación de la fuerza de reproducción y de trabajo que se ha realizado en contra de los ciudadanos. Por lo tanto, el derecho a la ciudad se ha visto amenazado sobre todo por una política urbana muy violenta, muy invasiva y que no reconoce al ciudadano como un actor principal de la construcción de la ciudad, pero también de un proceso de urbanística especulativa, que aquí no solamente me refiero a la disciplina sí, a la disciplina científica como tal, sino más bien al pensamiento disciplinario que se ve inserto así en los procesos disciplinarios de las disciplinas científicas, perdón, pero también en todos los pensamientos y discursos que se van tejiendo desde la propia sociedad, la política y la economía, cuyo discurso va a ir tejiendo los significados que se le van a dar a la ciudad, pero a favor de una gestión administrativa y de una gestión económica de ella en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces, más o menos es ahí como se va a ir tejiendo este concepto. Sin embargo, pues evidentemente falta bastante e incluso pues yo creo que va a ser el objetivo dentro de muchos años. Y Cerrando, Marisa, por tomar favor. un poquito, perdón, Ir cerrando, ya estamos en tiempo. sí, para retomar un poquito de cómo se ha ido viendo esto en el Centro Histórico de Puebla. En principio, la pregunta principal que me ha dado vueltas y de la cual parto es, ¿quién habita el Centro Histórico? Tradicionalmente, y si nos vamos a los conceptos incluso legales, el habitante del centro histórico solamente podría ser aquel que tiene una vivienda en este espacio y que la habita. Sin embargo, pues evidentemente este concepto no concuerda con muchos de los significados que aquellos que viven fuera del centro histórico y visitan el espacio, o lo viven, o trabajan, estudian en él, tienen sobre este espacio. Nos sentimos habitantes del centro histórico sin vivir en él. Y por lo tanto, este concepto, la única finalidad que tiene para esta investigación, pues es la de concretar quién va a ser el sujeto de investigación, pero no va a exentar de reconocer que habitantes del centro histórico somos muchos. Como otra parte que va muy vinculada con este tema, pues vamos a ver expresiones de ciudadanía en las cuales, además de expresar ese derecho a la ciudad, también mencionan el derecho al agua.
y por lo tanto tiene que ver con ver la ciudad no solamente desde una visión de explotación de sus recursos, sino todo lo contrario, de defensa de la vida y de las formas de vivir bien. Por otro lado, y como un ejemplo final, justo esta violencia que es estructural va bajando al punto en que los propios ciudadanos comienzan a tener conflictos porque al tratar de vivir este centro histórico, al tratar de evitarlo, las estructuras sociales, políticas y económicas van a dificultarla y van a hacer que entre los propios ciudadanos haya inconformidades y lleguen a haber situaciones de violencia, como conflictos ha habido muchos. Y bueno, lo dejo por acá y agradezco mucho los comentarios que pueda haber. Gracias. Bueno, pues gracias, Marisa. Pues con esta ponencia cerramos este primer simposio y tenemos unos minutos, 5 minutos, nos quedan para ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran expresar sobre alguna de las ponencias que se han presentado. Chat, pues no veo que Bueno, alguien... no, Sí, hola, doctora. No, por el chat no, bueno, por este chat no, pero nos llegaron por las otras mensajerías. Bueno, hay muchas felicitaciones para el simposio. Le mandan saludos a usted y subrayan esta importancia de retomar el derecho a la ciudad y a los espacios, ¿no? Que es algo que estuvo presente en este simposio. Y bueno, una persona que escribe, Alejandra, le pregunta a Marisa Higuera, ¿cómo poder llevar o traducir una perspectiva dualista y no binaria del espacio hacia el diseño urbano funcionalista clásico en un contexto de las gestiones infraestructurales? Gracias, Mariana. Pues la pregunta va directamente para Marisa. Entonces, brevemente, Marisa, por favor. Claro, muchas gracias. Pues el principio es retomar lo que mencionaba, retomar al sujeto como el principal constructor de su conocimiento y a partir de él ir observando cómo se presentan estos mecanismos. Es decir, nosotros tenemos conceptos como investigadores de qué es un espacio público y de qué es un espacio privado o un espacio doméstico. Sin embargo, el sujeto lo vive de manera diferente y estos conceptos generalmente no van a coincidir de una manera tan concreta y tajante con esa realidad. Entonces, al observar desde el sujeto cómo se está viviendo, podemos también ir observando y conociendo las necesidades que ellos tienen y la forma en la que están habitando. Y de esa forma ir humanizando un poquito más todos estos procesos en los cuales se van a realizar proyectos o planes, etcétera. Gracias, Marisa. Mariana, si no hay por ahí alguna otra pregunta. Ya hay una pregunta acaba de llegar en este chat. ¿Quiere Sí. que yo la lea? Sí, correcto. Adelante, Mariana. Es para el doctor David Vargas. En su investigación, ¿existe algún contacto con las personas que actualmente están protestando y tomando instalaciones privadas de agua? Creo que podría enriquecer mucho la investigación. David, adelante. Hola, gracias. Sí, tenemos contacto con la Asamblea Social del Agua. La Asamblea Social del Agua es una organización hecha de ciudadanos, salió de la ciudadanía, brindan asesoría en contra de estos abusos, asesoría legal, amparos en específico para los ciudadanos que son afectados. Gracias al acercamiento con ellos, hemos podido visualizar estos mapas estos mapas conceptuales del conflicto. Entonces, parte de la investigación se recargó mucho en ese contacto para las vivencias directas de los ciudadanos y de estas asambleas. Gracias. Gracias, David. Bueno, pues vamos a dar por concluido este Virginia, antes de terminar, solamente quisiera comentarle a la persona que preguntó que para la tarde sí tenemos una ponencia con un alumno que habla justamente de contacto con las guardianas. Las guardianas, bueno, así se llama se llama la asociación,
que son las que sí están directamente relacionadas con la toma de instalaciones de agua en estos momentos allá en lugares cercanos aquí al municipio de Puebla. Gracias. Gracias, Varinia, por la información. Bueno, pues vamos a cerrar. Doctora Virginia, Sí, Mariana. un par de minutitos, ¿le parece? Es que hay otra pregunta en el chat. Ah, correcto. Sí, adelante. Lo que pasa es que... Ok, No, estamos bien. Estamos Sí, bien. gracias. Sí, adelante. Sí. Adelante. Para Marisa también, ¿a qué te refieres con actividades domésticas en el espacio público? Claro, sobre todo por actividades domésticas estamos observando aquellas actividades que tienen que ver con la reproducción de la vida y los cuidados, que es sobre todo lo que las urbanistas feministas y antropólogas feministas de la ciudad mencionan sobre este concepto. Entonces, el espacio doméstico ya no es solamente la vivienda, sino aquellos espacios en los cuales se realizan labores de reproducción de la vida y de cuidado, que van enfocadas sobre todo con el buen vivir. Entonces, desde ahí es como se está observando. Gracias, Marisa. Bueno, pues nos queda unos 2 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o de los ponentes, si quieren brevemente extender alguna idea que se les haya quedado por ahí. Hay una pregunta de Diana en la ponencia de la de Virginia, Marinia y Mónica, si realizaron en un lugar específico el trabajo y cómo pudieron hacer la investigación siendo un tema peligroso y ustedes siendo mujeres sin que este último comentario se pueda tomar a mal. Sí, gracias. Bueno, pues brevemente estamos ahorita en la etapa de la investigación para aclararnos conceptualmente y además de reconocimiento a nivel nacional y en diferentes escalas las manifestaciones de la violencia. Los recorridos que hemos hecho han sido también de carácter virtual, sobre todo para ver las condiciones de habitabilidad que existen en México y en la ciudad de Puebla. Por las mismas condiciones en las que nos encontramos, no hemos pasado todavía estos límites. Pues eso es lo que yo podría comentar. La investigación está ahorita en la etapa fundamentalmente de indagación epistémica teórica y de algunos datos de carácter empírico en diferentes escalas del territorio. Gracias. Yo pudiera complementar en la parte que tiene que ver con la indagación de todas esas voces y el contacto con todas esas voces que se han manifestado en algún momento, que tiene que ver con cuestiones de justamente el miedo, el control y demás, con censura. Hay censura en las redes, la parte que tiene que ver con la comunicación sobre algunos temas no se puede hacer, incluso ya hay censura en las redes de WhatsApp. Entonces, sí, de repente no de manera personal, pero sí, pues el algoritmo o las palabras que van encontrando van generando la censura y a veces no puedes ya tener contacto, comunicación con todas estas voces. Y bueno, muchos han buscado canales alternativos. Gracias. Gracias, Varinia. Bueno, pues parece que no. Yo quisiera también, doctora, si me permite. Por supuesto, Mónica, adelante. Perdón, es que estaba escribiendo. Solamente para complementar que, bueno, pues también hay un trabajo de muchos años en el municipio que nos ha permitido, pues, ver, entender esta situación también en particular, no solamente con las mujeres, también con los niños dentro de estos trabajos de planeación y de intervención en el municipio en muchos sentidos, en las juntas auxiliares, permite también el ir
identificando esta problemática, y desde luego también ayuda mucho el trabajo que con los propios alumnos, las alumnas, se está volviendo a revisar y a introducirse en esta temática. Entonces, creo que es parte también de un interés personal, sí, y de trabajo colectivo, individual, que se ha hecho tanto en Puebla como en otros lugares. Nada más, gracias. Gracias, Mónica. Muy pertinentes las dos apreciaciones que se han hecho, que nos aportan información sobre el proceso que seguimos. Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar para no invadir el tiempo de la siguiente mesa, que es la mesa número 1. Pues muchísimas gracias por su atención y continuamos en este espacio, por favor.